Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Gran Empresarial por Chens TV, la televisión del cambio ya está aquí. Soy Rodolfo Jerónimo, abogado y contador público certificado, y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que tiene aspectos financieros, pero también repercusiones fiscales, y es el informe sobre capitalización de pasivos, un tema que es muy importante analizar en el contexto empresarial a fin de evitar efectos negativos adversos por tener una entidad totalmente endeudada. Y bueno, es normal que en el transcurso de las operaciones que realiza una empresa adquiera pasivos con proveedores de bienes o servicios, y esos pasivos en algunos casos se van acumulando, es decir, al momento de realizar una compra a crédito de bienes o servicios, la empresa tiene la obligación de ir registrando esos pasivos, y esos pasivos se van acumulando a lo largo del tiempo. Por razones diversas, entre ellas la falta de flujo de efectivo, a veces estas empresas se ven imposibilitadas para poder cubrir en tiempo y forma con el pago de estas obligaciones, y esos pasivos se van acumulando a lo largo del tiempo, originando efectos de diversa índole, como los que vamos a mencionar a continuación. El primer efecto que podemos apreciar cuando una empresa adquiere pasivos grandes a lo largo del tiempo es que esos pasivos, a medida que se van incrementando, van generando un efecto que se llama ajuste anual por inflación acumulable. Y este se origina cuando, derivado del exceso de deuda sobre los créditos, la empresa obtiene una ganancia ficta. Es una ganancia, es un ingreso que realmente no lo tienes en el bolsillo, pero que la ley del impuesto sobre la renta recopila como una ficción jurídica, y también incluso en la norma financiera en su momento a través de la NIFP 10 lo planteó de la misma manera. De hecho, el antecedente, digamos, directo de lo que es el ajuste anual por inflación tiene su origen particularmente en las normas de información financiera, y si lo entendemos desde el punto de vista financiero, es muy fácil trasladarlo entonces al ámbito fiscal. Desde el punto de vista financiero, la norma jurídica lo que dice, sobre todo en entornos inflacionarios, hoy recordemos que la NIFP 10 no se está aplicando. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada en un lapso de 3 años no rebasa el porcentaje del 25%, que es, y por ende, al no rebasar esos porcentajes de inflación, pues no se ha reconocido desde hace ya bastantes años la norma de información financiera de la NIFP 10. Sin embargo, cuando en su momento se aplicaba plenamente esta norma, particularmente, partía de lo que teníamos como activos monetarios y pasivos monetarios. ¿Qué es un activo monetario y qué es un pasivo monetario? En el caso de un activo monetario, son cuentas por cobrar que tiene una persona con un tercero y que están expresados en su valor nominal. Es decir, si una persona le otorga crédito a un tercero y le da un plazo de crédito de 30, 60, 90 días, o esta persona le paga a los 90, a los 120 días, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a cobrar el mismo valor nominal en que fue pactado la deuda. Claro, en algunos casos habrá intereses, pero hablando del valor nominal de la deuda, cobra lo mismo pero con un poder adquisitivo menor. Eso en el caso de los créditos, lo que origina que la persona reciba en un mes diferente el mismo valor monetario, pero con un poder adquisitivo menor por el efecto de la inflación. En el caso de los pasivos, que es lo que origina el tema del cual estamos platicando, pasa exactamente el efecto contrario. El efecto contrario es que tienes una deuda porque le debes a un tercero, y si a ese tercero le debes, por citar un ejemplo, 6 millones de pesos, no es lo mismo que le pagues 6 millones de pesos el día de hoy a que se los pagues en 3, 6, 9 o 12 meses, o incluso un plazo mayor, porque terminarás pagándole los mismos 6 millones de pesos, pero con un poder adquisitivo menor. Así, en el entorno actual, si la inflación es, por ejemplo, de 4%, le pagarás los mismos 6 millones, pero esos 6 millones habrán resentido el impacto de la inflación, el incremento de precios en los bienes y servicios, y de esa forma recibirán un importe menor. Ese efecto es recopilado por la ley del impuesto sobre la renta también, solo que en lugar de llamarle activos monetarios y activos no monetarios, le llama créditos o deudas. En el caso de los créditos, como te originan una pérdida por inflación,
la ley del impuesto sobre la renta limita su deducibilidad. Y en el caso de las deudas, como te originan una ganancia inflacionaria y pagas impuestos sobre esa ganancia, pues la ley es muy extensiva en los conceptos que forman parte de las deudas. Y dentro de estos se encuentran precisamente esos pasivos que tienes con proveedores de bienes o servicios. En tanto no liquides esos adeudos, vas a tener una deuda con esa entidad y por ende, cuando le pagues, tienes una ganancia por inflación, que la ley del impuesto sobre la renta lo regula como una deuda. Entonces, tener un pasivo a lo largo del tiempo te origina como primer efecto el ajuste anual por inflación, que vas a comparar el promedio anual de deudas contra el promedio de créditos. Cuando el promedio de créditos es mayor que las deudas, tienes multiplicado a la diferencia por el factor de ajuste anual de inflación, tendrás un ajuste por inflación deducible, y en caso contrario, cuando las deudas son mayores que los créditos, en este caso tendrás una ganancia acumulable por inflación. Entonces, en la medida que estos pasivos se vayan incrementando, pues tendrás una ganancia por inflación. Y cuando tienes esos pasivos, entonces decíamos, el primer efecto es el ajuste anual por inflación. El segundo efecto es, si tienes un pasivo, seguramente te están cobrando intereses. Y esos intereses que te están cobrando, pues tienen limitantes en deducibilidad en la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que desde hace varios años existen diversas disposiciones que señalan la limitante en deducibilidad de los intereses que pagas. Entre esas limitantes es cuando obtienes préstamos y a su vez los otorgas en préstamo, porque dice ahí que hay una limitante en los intereses. En el caso de los intereses que tú pagues a una entidad derivada de una deuda, de un financiamiento, esos valores tienen que estar a valores de mercado, sobre todo cuando son operaciones entre partes relacionadas. Y tienes que tener una razón de negocios, de por qué estás efectuando ese pago de intereses, porque eso es más cuando esos intereses son incluso con entidades residentes para fines fiscales en el extranjero. Entonces aquí tenemos en este caso que esos intereses pueden estar limitados en la deducibilidad de los mismos a través de este tipo de limitantes en el valor de mercado, y también existe una limitante que sigue los lineamientos de la norma de información financiera referente a lo que se considera como una causal de disolución de sociedades mercantiles, que es cuando una entidad pierde las 2/3 partes del capital social. Y en este caso, para fines fiscales, cuando la comparación de los pasivos respecto de las deudas representa una proporción de 3:1, es decir, a lo mejor tienes activos por 4 millones de pesos, nos vamos al pasivo, tienes 3 millones de pesos y en capital 1. La proporción es de 3:1. Si ese pasivo se incrementa, entonces se encuentra en una capitalización delgada. Y entonces los intereses que deriven de esos financiamientos estarán limitados en su deducibilidad, de acuerdo a las normas previstas en la ley del impuesto sobre la renta. Y el tercer efecto, y hay otros por supuesto, podemos tener en su caso operaciones que se consideren créditos respaldados o back-to-back, que tienen limitantes en deducibilidad, pero lo que queremos comentar aquí es una restricción que surgió en la ley del impuesto sobre la renta a partir del año de 2022, el cual prevé que los intereses que se paguen, independientemente que sean al extranjero, con partes relacionadas nacionales, extranjeras o a partes independientes, hasta 20 millones de pesos no tienen límite en deducibilidad. A partir de que rebasen ese monto, el excedente solamente se podrá deducir en la medida en que se concilie a través de lo que se llama como un EBITDA fiscal, que es prácticamente la utilidad antes de impuestos, antes de depreciaciones y amortizaciones y de intereses, se multiplica por la tasa de impuesto y se compara en este caso si el interés es deducible en su totalidad o no. En caso de que no, se origina una pérdida fiscal que cada año tendrá que seguir las reglas para ver qué parte es deducible y qué parte no. Esa es una norma bastante técnica que luego comentaremos en alguna otra cápsula, pero entonces son efectos que se originan en forma adversa para fines fiscales. Desde el punto de vista financiero también no es conveniente tener a veces esas deudas. Entonces, una de las formas en las cuales precisamente la empresa se puede llegar de recursos es pues que alguien le preste dinero para pagar esas deudas. El otro es una aportación directa de los accionistas o
convertir a los acreedores en accionistas de la compañía, como a través de la capitalización de sus pasivos. En lugar de que se consideren acreedores, ahora los van a convertir en accionistas. Tiene que hacer un acta de asamblea, por supuesto, extraordinaria para incrementar en este caso el capital, dependiendo si tocas el fijo o el variable. Se hace el incremento del capital social. Es importante y recomendamos que esto se haga ante fedatario para que tenga, en este caso, fecha cierta, de acuerdo a lo que prevé los criterios recientes emitidos por tribunales, pero esto permite que la empresa se pueda convertir deuda en capital, mejorando sus ratios en este caso, al mejorar su posición de capital, mejorando su estructura financiera, permitiéndole entrar a nuevas fuentes de financiamiento, y esto lo convierte en una alternativa que puede ser muy interesante para efectos de que una compañía evalúe la posibilidad de incorporar a los accionistas a través de esta capitalización. Hasta el año de 2021 no existía mayor requisito. Podíamos decir, tengo un pasivo determinado con tales acreedores, los convierto en accionistas, hago mi acta de asamblea, los doy de alta, genero nuevas acciones o incremento el valor de las mismas e incremento el capital social. Sin embargo, a partir de 2022, para evitar abusos en este tipo de operaciones, se establece un requisito adicional, y es que las personas que deseen darle efectos fiscales a estos incrementos de capital tendrán que hacerse a través y tener como parte de tu documentación interna la certificación por parte de un contador público registrado ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. ¿Qué va a hacer este profesionista independiente? Este profesionista va a revisar el origen de ese pasivo, va a ver la documentación que la soporta, si ha habido pagos a lo largo del tiempo, cómo está soportado, el efecto documental del mismo, cuál es el saldo insoluto, si hay tasas de interés, de dónde derivan. Va a tener que hacer procedimientos de revisión de auditoría que están claramente tipificados en un listado muy extenso en el Código Fiscal de la Federación, y en caso de que se tenga certeza de ese pasivo, pues emitirá un informe sobre certificación de pasivos, que deberá formar parte de la documentación contable que deben tener las compañías como parte de su documentación interna. Entonces, es importante que ustedes evalúen los efectos financieros, fiscales que pueden derivarse de este tema, evalúen también esos pasivos pudieran tener en algún caso. Hay que evaluar efectos fiscales también, no solamente decir capitalizar por capitalizar, porque pudiéramos tener dentro de esos pasivos un IVA pendiente de pago. Entonces pues habrá que considerar en su caso los efectos de impuestos que se detonen, o incluso en algunos casos puede detonarse la figura de la novación, por ejemplo, que es un medio de extinción de obligaciones que puede detonar efectos distintos para fines fiscales, y que hay que analizar y en su caso soportar a través de un informe de una certificación de pasivos por un contador público registrado. En caso de que les interese este tipo de trabajo, con mucho gusto los podemos apoyar en la firma. Soy contador público certificado con registro ante la AGAF, y por supuesto haremos una revisión metódica y documentada de forma tal que ustedes, al momento de que protocolicen esos actos a través de un acta de asamblea, tengan plena certeza que tendrán la razonabilidad, la certeza de que esta información va a estar soportada para en casos de tener una revisión por parte de las autoridades fiscales. Pero bueno, sobre este tema lo dejamos hasta aquí. Vamos a continuar con otros temas, pero eso será después de una pausa. No se vayan, regresamos aquí en Gran Empresarial por Chance TV. La televisión del cambio ya está aquí. Hola, soy Rodolfo Jerónimo, conductor de En Gran Empresarial, un programa donde tratamos temas relacionados con el ámbito empresarial, legal, de temas impositivos, de liderazgo, de recursos humanos, entre otros, junto a un equipo de colaboradores. Acompáñanos todos los jueves a las 11 de la mañana por Chance TV. La televisión del cambio ya está aquí. La increíble comunidad de mujeres empresarias de alto impacto en ACESEM. No se trata solo de un grupo de mujeres líderes, sino de una comunidad poderosa y solidaria,
unida por un objetivo común: fortalecer la equidad de género y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial. La visión de ACESEM es muy clara: crear espacios donde todas las mujeres puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades, compartir conocimientos e impulsar el crecimiento personal y profesional de nuestras integrantes. Juntas, estamos impulsando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. En Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, creemos en el poder de la sororidad. Trabajar juntas tiene un impacto duradero y estamos aquí para apoyarnos mutuamente en cada paso del camino. Nuestra líder, Annie Hernández, es una verdadera inspiración. Ella promueve el aprendizaje constante y la creación de redes entre mujeres empresarias, ayudándonos a crecer y a crear nuevas oportunidades. Su liderazgo nos motiva a seguir adelante y a abrir nuevos caminos. Cuando fortalecemos la equidad, fortalecemos el futuro. Somos Mujeres Empresarias de Alto Impacto ACESEM, impulsando el liderazgo, creando oportunidades y allanando el camino para las que vienen detrás de nosotras. Entonces, si buscas ser parte de una comunidad que se centra en el empoderamiento, el crecimiento y en marcar una diferencia real, has encontrado tu lugar. Únete a nosotras y sigamos construyendo un mundo donde todas las mujeres puedan prosperar. Speedfest. Ven con tu familia y disfruta la gran final de campeonatos con NASCAR México Series, Trucks México y Copa Noti Auto, donde la adrenalina, la tradición y la música se unen en la pista con el gran concierto Rock en tu idioma. Sábado 2 de noviembre, Autódromo Hermano Rodríguez. Speedfest, la gran final. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente en Gran Empresarial por Chance TV, la televisión del cambio hasta aquí. Y vamos a continuar ahora con un tema que, si bien lo hemos comentado en otras ocasiones, me han llegado diversas preguntas relacionadas con este tema. Entonces vale la pena que lo mencionemos, porque todavía suele pasar en la práctica que en algunos momentos se confunde lo que es los términos caducidad y prescripción en el ámbito de aplicación, sobre todo fiscal. Así, en algunos casos suele pasar que cuando estamos ante algún pago de impuestos o las obligaciones que tiene un contribuyente de declarar, usamos los términos prescripción en lugar de caducidad, y cuando la autoridad ya tiene un crédito fiscal determinado contra el contribuyente, en algunos casos ya utilizamos el término caducidad, debiendo ser prescripción. Entonces vale la pena diferenciarlos, porque aunque son términos que pueden derivar en general uno del otro, la realidad es que parten de supuestos totalmente diferentes. De manera general, a manera de antecedente, la caducidad, estamos hablando de la facultad que tiene la autoridad para poder revisarte, y la prescripción, estamos en este caso haciendo referencia a cuando la autoridad ya te revisó y te determinó un crédito fiscal, o bien el contribuyente por su propia actividad presentó alguna declaración que no ha pagado, y entonces es un crédito fiscal que tiene derecho a recibir el Estado y que la autoridad puede hacer valer a través de los medios de fiscalización que tiene previstos en las disposiciones fiscales. Empecemos por el término de caducidad. El término de caducidad, estamos hablando en este caso de la facultad que tiene la autoridad para poder revisar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos en esencia tres tipos de contribuciones, aunque hay más, pero las más comunes son impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios. En el caso del impuesto sobre la renta, por lo general estamos hablando de pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, es decir, por ejemplo, en el caso de una persona moral, determina su resultado fiscal, determinando ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos PTU, la utilidad que resulte. En caso de tener pérdidas fiscales, tiene la posibilidad de disminuirlas, y una vez que tiene el resultado fiscal, ahora sí, sobre esa base, le entera el 30% de contribución al servicio de administración tributaria, y disminuye previamente los pagos provisionales que hubiera efectuado en el ejercicio. Es decir, a lo largo del ejercicio la empresa va efectuando pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, y al término del año calcula el impuesto anual, le disminuye los pagos efectuados a lo largo del año y le va a dar un saldo a favor
en caso de que los pagos provisionales sean mayores, o un impuesto a cargo en caso de que el impuesto sobre la renta causado sea mayor a los pagos provisionales. Al momento de presentar la declaración anual, es ahí cuando se detonan diversos supuestos y en algunos de ellos puede ser que el contribuyente cumpla o incumpla con sus obligaciones fiscales. Vale la pena mencionar que aquí no estaremos enfocando en absoluto al tema de delitos fiscales, porque ese es un tema que merece un estudio particular y que está previsto particularmente en el caso del artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, el cual hace referencia a que comete el delito de defraudación fiscal quien deje de presentar por más de 12 meses las declaraciones definitivas de impuestos y las del ejercicio que correspondan, entonces dejando de pagar la contribución correspondiente. Es decir, aquí lleva dos supuestos: uno, dejar de presentar la declaración, pero además omitir el pago del impuesto. Ahorita no estaremos enfocándonos al aspecto penal en lo que tiene que ver con el artículo 109, sino particularmente, específicamente la caducidad y en la prescripción. En el ámbito de la caducidad, por lo que decíamos, llega el momento de que la persona moral tiene la obligación de presentar su declaración anual y pueden presentarse dos supuestos, o varios supuestos, pero los más comunes es: uno, presenta la declaración y la paga. ¿Hay crédito fiscal aquí? Claro que no. No hay crédito fiscal porque crédito fiscal se entiende, de acuerdo al artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como las cantidades que tiene derecho a recibir el Estado. Si la empresa presenta su declaración y la paga, ya no hay crédito fiscal, lo extinguió con el pago. El fisco se da por satisfecho, al menos hasta en tanto no ejerza facultades de comprobación, para ver si el contribuyente cumplió de manera correcta o no, pero en ese momento el contribuyente extinguió la obligación a presentar y pagar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo o después con actualización y recargos. Pero ¿qué pasa si un contribuyente presentara una declaración y no la pagara? Bueno, lo primero va a ser el efecto de la opinión negativa en el buzón tributario a través de su opinión de cumplimiento, ¿no? Pero aparte de eso, hay algunos supuestos en los cuales pudiera presentarse que un contribuyente declara y no paga. Si el contribuyente no paga, la autoridad tiene medidas de apremio, por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias, el procedimiento administrativo de ejecución, entre otros medios o medidas de apremio para recuperar ese dinero que el propio contribuyente declaró. Aquí estamos en presencia de un crédito fiscal, porque el contribuyente ya declaró, pero no la ha pagado. Pero es una cantidad que tiene derecho a recibir el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Es una cantidad que tiene derecho a recibir el Estado y no la ha recibido porque el contribuyente fue omiso en pagarla. La otra situación donde se pudiera presentar algún crédito fiscal, pues sería en este caso a través del ejercicio de facultades de comprobación que ejerce la autoridad fiscal, a través de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, de una auditoría electrónica, y que llega a determinar diferencias a través del oficio de observaciones, determinando un crédito fiscal. Cuando la autoridad ya determina que lo decretado o pagado por el contribuyente es menor a lo que él determina ejerciendo sus facultades de comprobación, se origina un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal el contribuyente tiene la opción, una, de pagarlo, o dos, de impugnarlo, bien sea a través del recurso de revocación ante la propia autoridad o bien a través del juicio contencioso administrativo y en su caso a través del amparo. Pero bien, cuando hablamos de un crédito fiscal es porque la empresa ya determinó una cantidad líquida que el contribuyente le debe, independientemente de que el contribuyente pudiera llegar a ejercer su facultad, su derecho a defenderse a través de los medios que ya mencionados, pero por lo pronto tiene un crédito fiscal. Es la cantidad que tiene derecho a recuperar el Estado. Si la autoridad determina un crédito, normalmente la va a ejercer, va a buscar recuperarlo lo antes posible. Pero vamos a suponer que no lo hiciera, que por alguna razón omitiera darle seguimiento y no cobrara. Han habido casos muy raros, pero sí los ha habido. Entonces, en esta situación es un crédito cuyo periodo para poder cobrarlo no puede ser eterno, las deudas no pueden ser eternas. Y en este caso, el propio Código Fiscal de la Federación pues marca un plazo en este caso de prescripción, que es el tiempo en el cual la autoridad tiene la facultad de recuperar esas cuentas que ya tiene a su favor, de 5 años.
Cuando hablamos entonces de prescripción, estamos hablando de créditos fiscales, cuando ya hay un crédito autodeterminado por el contribuyente o determinado por la autoridad. Pudiera haber otros casos ahí diferentes, pero son los más comunes, donde pues ya hay un crédito fiscal y el contribuyente tiene la obligación de pagarlo. ¿Qué pasa en la caducidad? En la caducidad no estamos hablando de un crédito fiscal, sino estamos refiriéndonos en este caso al tiempo que tiene la autoridad para poder ejercer facultades de comprobación. Aquí estaríamos hablando del segundo escenario donde la autoridad determina a través de facultades de comprobación. Estaríamos regresándonos un pasito atrás donde todavía no determina el crédito fiscal, sino apenas va a ejercer facultades de comprobación. Y esto tiene sentido porque, pues recordemos que las contribuciones son autodeterminables. Imaginemos que la autoridad fiscal tuviera la obligación de calcular el impuesto sobre la renta de todos los contribuyentes. No tendría forma de hacerlo. Bueno, sí tendría con los CFDIs y de hecho envía por ahí sus compulsas y determinaciones presuntivas, pero son eso, presuntivas. Quien conoce la realidad de la compañía y que va a tener algunas partidas que no están reflejadas en una factura, como ajuste anual por inflación, deducción de inversiones, intereses devengados a favor, ganancia o pérdida cambiaria, partidas de conciliación que se llevan, por ejemplo, anticipos de clientes que se los acumulas en un periodo y los llevas a resultados en otro, entonces ya no los acumulas, tienes ingresos contables no fiscales, deducciones contables no fiscales, deducciones fiscales no contables o ingresos fiscales no contables. Todas esas partidas no las tiene la autoridad, las tiene el contribuyente. Entonces el contribuyente tiene la obligación de hacer una autodeterminación de contribuciones. Y esa autodeterminación de contribuciones implica que él tiene que calcular y presentar su declaración. Presenta la declaración, pero la autoridad no es que esté obligado a aceptar lo que él declaró el contribuyente, no es una certificación de fedatario público, es la determinación que hace el contribuyente, pero la autoridad fiscal tiene la facultad en el lapso de 5 años, a partir de que se presentó la declaración anual, para poder revisarte. Es decir, ese periodo, si la declaración anual venció el 31 de marzo de 2024, contémosle 5 años hacia adelante y llegaremos al 31 de marzo de 2029, que es el periodo normal que tiene para revisarte. Existen algunos supuestos que pueden alargar este periodo de 5 años. Entre ellos es cuando el contribuyente no presenta la declaración. Tiene la obligación de presentarla, pero omite presentar la declaración anual. Entonces no puede ocurrir en contra de la autoridad un tiempo para que empiecen a computar sus facultades de comprobación a través de la caducidad, pues porque el contribuyente no ha cumplido. Si el contribuyente cumple 1 o 2 años después, a partir de ese momento empezará a computar el plazo de 5 años y esto nos lleva entonces a que ya no son 5, sino son 7 años. El plazo máximo que marca el Código Fiscal de la Federación es de 10 años. Es decir, a partir de que el contribuyente omiso cumpla con esa declaración, o bien cuando presente una declaración complementaria, que puede ser que presente una normal, después en la complementaria renueva las facultades de revisión que tiene la autoridad fiscal, o puede extenderse a 10 años también en algunos casos, cuando el contribuyente cambie de domicilio, cuando no esté localizado, entre otros. Pero de manera general, estamos hablando de caducidad, es el tiempo que tiene la autoridad para revisar, mientras que la prescripción es la facultad que tiene de hacer exigibles los créditos fiscales previamente determinados por el propio contribuyente en forma autodeterminativa que determinó y no pagó, o bien derivado de las facultades de comprobación que tiene la propia autoridad fiscal. Bueno, hasta aquí dejamos el segmento de hoy de Engrane Empresarial. Les agradezco mucho su tiempo en este segmento. No se vayan, continuamos con Engrane Empresarial todavía. Y bueno, por lo pronto me despido. Soy Rodolfo Jerónimo. Síganme a través de mis redes sociales en LinkedIn o en su caso a través de email a rodolfo.jerónimo@actiontax.com.